La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho día, en fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos de Niños en 1959 y la Convención sobre los Derechos de Niños en 1989. Así empezamos el programa de hoy, saludando a todos los niños y niñas de nuestro país, ya que aquí en Ecuador celebramos el Día del Niño cada 1 de junio. Bienvenidos. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Rápidamente revisaremos lo que les presentaremos hoy. Una nota sobre cómo se preparan las fiestas de la paroquialización de San Rafael de la Laguna. Preguntamos en las calles de Otavalo cómo celebran el Día del Niño las familias. Los niños cantan y bailan el Inti Raymi. La leyenda del tío Lobo, con mágicas ilustraciones de Gustavo Toaquiza. Entrevista al grupo Sami y el estreno de su video musical. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. Con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. El 9 de junio de cada año, la parroquia San Rafael de la Laguna, ubicada en el cantón Otavalo, celebra sus fiestas de paroquialización. Nuestro equipo entrevistó a la presidenta de la parroquia para conocer de primera fuente qué eventos conmemorativos se han preparado. Veamos. La parroquia San Rafael de la Laguna del cantón Otavalo se encuentra festejando sus 129 años de paroquialización. Fuimos a visitar a la licenciada Susana Oyagata, presidenta del gobierno parroquial, para saber qué actividades se van a realizar en estas festividades. Kaypika tukuy rikuykunata tiakripan, ferias gastronómicas ninchi ñukanchipa mikuykunata rikuchinkapan, chinallata ñustakunata akllaipash tutura ñustata akshanchik, chinallata chaypika ñukanchik tuturakunata charimanta tutura ñusta nishpa churashkanchik. Shinallata ñakutin kuchikarrukukunapi tiarishpa ganana mishanakukunapash tiakrinnachu. Shinallata ñakutin caballito de totora ninchu, travesía de totora ninchi, chaykunata rikuypash tiakrin kay kuchapi, chaykunataka kakrinmi domingo 9ta. Chaymanta ñakutin cinematografía ninchi wawakunawan ñakutin chaykunatapashmi ñakutin rikuchikrinchik kay San Rafael imashina kakta, chaypaka escuelakunawan, chaypaka asociación de gobiernos parroquiales de Imbaburawan ñakutin coordinanakunchik. Shinallata ñakutin desfile cívicokunata rurakrinchik, shinallata chaypaka ñakutin institución kay yachachik ukukuna kaypi kakripan. Shinallata kay viernes 7 de junio nishu ña kakripanmi ña
Pregunte fiestas chaypimi tanto comunidad manda, paikunapa rikuchikunawa llukshimugrин wakinga chay San Juan o Inti Raymi takikunawan, pero punta churajushka rupakukunawan nachu chay muro calzón ninchishinakukunawan, wakinkunaka pindoneros kukunawan, shina shua shamugripan, shina llata kay casco parroquialmantapish ñakuti ñustakukunapash ñakuti llukshikrin carrokukunata preparashpa. Ñakuti chaymanta ñakuti ña sábado chasnata ñakuti tiagrin coraza rikuykuna, pindoneros tushuy rikuykuna parquepi tiagrin chishilado nachu desde las 2 manda urayma tiagrin ñakuti shinallata ña tutaka ñakuti noche del encuentro intercultural. En la gran noche del encuentro intercultural estarán presentes artistas muy reconocidos. Estos artistas se presentarán con el fin de promover la interculturalidad, como menciona doña Susana. Va a haber artistas que de renombre internacional, podríamos hablar, lo que es los Nix de Yarina. Es un grupo intercultural, por ejemplo. Ahí está un grupo de indígenas y grupo de mestizos mezclados. Entonces ahí demuestra de que se puede estar juntos. Yo no olvido de dónde vengo, antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de los que... Y por otro lado también va a estar acá el proyecto Coraza. Entonces por eso ellos también han dicho, es de aquí el nombre del Coraza. Entonces también por esa razón ellos van a estar aquí animando y también un poco indicando el significado del Coraza y la importancia del Coraza para nosotros, que es para 8 de junio a partir de 20 horas de la noche. Entonces, bueno, va a haber algunos artistas más. Hacemos una cordial invitación que va a iniciar las festividades desde 26 de mayo hasta 9 de junio, donde va a haber diferentes actividades culturales y deportivas, para lo cual toda la población en general quedan cordialmente invitados. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. En el programa de hoy tendremos un buen espacio para saludar y homenajear a los niños y niñas de nuestra localidad, bajo un mismo sol, donde estará entregando hermosos materiales dedicados a los chiquitines de la casa. Sí, a ustedes que nos ven semana a semana, en compañía de sus papás y mamás. Empezamos con una encuesta que realizamos. En ella preguntamos, ¿cómo celebran ustedes el Día del Niño? Bienvenidos a nuestro segmento de encuestas. En esta oportunidad vamos a conocer cuándo se celebra el Día del Niño y cómo lo celebramos en nuestros hogares. ¿Usted sabe cuándo es el Día del Niño? El 1 de junio. El 1 de junio. Siempre ha sido el 1 de junio. Es el día el 1 de junio. Es el 1 de junio. Sí, en este mes de junio. Sí, el 1 de junio. El 1 de junio. Claro, ya en junio, el 1 de junio, el Día del Niño, sí. ¿Usted qué hace por esa fecha en su hogar? La verdad, salir con mis hijos a pasearnos, un heladito, algún detalle. Algunos programas que hay por el Día del Niño, se les lleva a los niños para allá. Una comidita o dar un paseo por algunos lugares que les gusta. Ese día disfrutarles de lo que se puede, porque ya de grandes ya no se les puede disfrutar. Festejar con ellos, ya que es un día muy especial para ellos, darle amor, cariño. Dándoles las gracias por darnos la felicidad que nos brindan en cada hogar. Dando cariño, comprando un pastelito, así. Siempre les he dado algún regalito, alguna cosa por el Día del Niño. En nuestro hogar comprar un pastelito, festejar a nuestros chiquitos. Hoy les dedico con todo amor y cariño a mis hijos y a mis niños que de aquí de la escuelita también. ¿Un mensaje para los niños que nos escuchan? Para los niños que siempre nos enseñen a ver a este mundo con mucha esperanza. Todos los niños que sean más responsables en el estudio. Que se porten muy bien y que les deseo lo mejor y que sigan creciendo, estudiando y que sean algo en la vida. Sigan siendo así de lindos con las personas que les queremos. Sean obedientes a sus padres y
sean buenos estudiantes. Que sean unos niños lindos siempre, como son ahora y que sean por siempre. Que se porten bien con la mamita, porque no porque ser ese día de ellos se van a portar un poquito mal. Que sean unos buenos niños con sus padres, con sus maestros, con todas las personas. Y que pasen de lo mejor en cada una de la familia. A todos los niños que disfruten este día y porque ellos son el futuro del mañana. Que vivan los niños de todo el mundo porque ellos son la alegría de este mundo. Realizamos estas encuestas desde el Parque González Suárez de Otavalo. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La leyenda del tío lobo. Shuk punja, shuk llaqtapi, shuk chariksha ayllupa gusiwan, shuk kisha runa sawarirka. Kay ayllupa gusika llamakunata michispami kawsarka. Paypaq tayta mamakunaka alpapi tarpushpami kawsankarka. Shina punjakuna yalispa katirka. Kay kisha masaka yanga puñushpallami kawsahurka. Shinami shuk punja paypaq suedrukunapaman kimirishpa nirka. Ñuka huyashka taytiku, mamita, ñuka huyashka warmiku, kuna punchaka wasipi sakirichilla. Kunanga ñukallami hanak tiwa urkupi tarpuna alpata tolangapa rigrini. Tayta suedrukunaka shinapas mashaka tukuymanta llankagrin yuyashpa wasipi kushihushpa sakirirka. Chay runaka chay pampaman chayarka, kayta chayta rikurka. Shinapas chay alpataka shinjita rikushpaka killañachirka. Shinami asaduntapas alpapi shitashpa kukabitapas mikushpa puñuy siririrka. Puñunayka inanda killanayan. Puñusha mayta shinakusha chukayta imata rikushpata shinakusha. Tukuy punchakunami shina puñushpalla yalinkarka. Chishiña amsayarihuktaka nimata mana rurashpata wasiman tigrankarka. Shuk chishika amsayahukta wasiman chayarka. Suedrukunaka wasipika kushilla yanunahurka. Tayta suedruka tapuchi kallarirka. Masa, kayman samupay rimankapak imanallata kay punllaka alpallankayka kaparka. Ari, ñuka huyashka tayta suedru. Alpataka ashashami tukuchishpa rihuni. Shinapas ñami tukurigrin. Shinaka kikinkunaka muyukunataka akllashpa katinkichilla. Tawka punllakunapika tayta suedruka muyukunata rikuchirka. Taytiku, mamita, ñuka huyashka warmiku wasipi sakirichilla. Ñukalla tarpushpa tigramun risallami. Kay kisha runaka urkuman chayaspaka kay papa muyukunataka yangata mundunashpa sajinkapalla chayankashka nin. Tukuy punchakuna alpapika mana llankashpa. Kay muyu papatapas kusashpa mikunkashka nin. Shina shuk punchaka kutinlla tayta suedruka tapurka. Masa, imashata katihupan kay urkupi tarpushkakunaka. Payka kushilla imatapas mana yuyashpa yuyashpa tigrachirka. Ali rihu, muka viñashpa sumaqllami sisarinahu. Tukuylla kay tarpushkakuna huyayllapachami rihun taytiku. Kay villachita uyashpaka kushillami sakirirka. Papata allana punlla ñami chayamuhun yuyashpa. Masa, urkupi tarpushkakunaka imalayata katihupan. Kay masaka kanllaman llukshispaka shuk ayllupak tarpushkakunata rikuchishpa sakirka. Ñukanchipa tarpushkaka kay ayllukunapa tarpuykunawan rikushpaka astawan yali sumak huyayllami tukyarishpa katinahun ñukanchipa alpapika taytiku. Shuk pushtuka ñami hiwakunatapas anchuchishkalla, shuk pushtuka ña sisarishpa atihunmi, shuka ñami allarinalla kan nishpa tayta suedrukunataka kushichirka. Ay, masaka ñamari rishka, kuliranga mari, uchalla katishun.
Kay palakunata papakunata allangapa apasun. Sinallata llamakunatapas apachingapa. Kayman chayakpika kay huyashka mashaka anguyashka ismu muyu hawapimi wañushkata puñushpa sakirirka. Chayta rikushpa tayta suedruka manjari shukaspita hapishpa sikillapi waktashpa katirka. Shina makakpika muspayashpa wakashpa kalparka. Awllay kallarispa atuk tukushpa lluqshirka. Shina atuk urkuman kalpahushkapi chingarirka. Chay llaki hipaka warmi tiyaka wakashpalla nimata mana rurashpa mikuytapas na mikushpa yalihurka. Chaymanta tayta mamakunaka phiñarishpa paytapas rimari kallarishka nin. Shina kashpaka kanpa killasapa wiwa llulla kusata katishpa rinayapi karishpa sirikuytsa. Shina nishpa miksayu ushitaka kalpachirka. Payka ungunasha kashka ninmi. Shinakpika wakashpa urkuñanda hapishpa chingarirka. Warmika shayhuywanga puñurka. Chaypika hatun urku, tamya fuyu, akapana, shinallata kusapa samaypas paytapas warmi atukman tigrachirka. Shinami hipamanga kushilla kawsarka. Shuk ayllu shina paypa wawakunawan, shinallata paypa kusa atuk wambas. Shinami tayta atukka tukuy tutakuna mikunata maskangapas lluqshinkarka. Shuk urpikunata, kurikinkikunata, pishkukunata, angakunatapas shuk hatun kustalpi hundachinkakaman. Paypak aylluman mikuchinkapa. Shuk puncha kay mikuna hapishka kustalta watashpa rirka shuk wiwakunata hapinkapak. Shinami shuk hatun anga kay atukmanta pakahushka purihushpaka shuk kunuwan tuparirka. Chaypika kayta minirka. Kunu, imata rikungi? Chay kustalpika astaka pullanakunami tiyahun. Paskashpa rikuy. Shinanikpika kunuka paskashpa rikurka. Kaypika tukuy atuk wakaychishka urpi, biruk churu, angakunami angashpa lluqshirka. Chay llakita rurashka hipaka kunuka mancharishpa yuyarka. Ay, ruku atuka piñawanga mari. Kunanga ima sasashi mayta pakahurisha. Kashata hundachirini kustalpi ama rimariwachu. Atuk tigramushpaka watashka kustaltaka aparishpa wasiman tigrarka. Kashakunapas washata tukuchikpi kapari mirihurka. Ay, kunanga rimbas ñami chayamuni ñuka wawakuna. Shina nishpaka kustalta paskay kallarirka. Wawakunaka kashakunatara chugri mikurka. Chaypi tayta atuk rikushpaka ninanda phiñarirka. Imata tiyaskayari kaypika? Ay na, pita kayta shinawaskayari. Imata yari, kayka mana urpikuna kashkaka. Chay llakipi urmashka hipaka shuk puncha kunuka hiwatami mikushpa purihurka shuk wayku patapi. Chaypimi mancharikta atukka kunutaka kungamanta hapishpa nirka. Kunas kanda mikush ñukata kashna umachishpa llakchishkamanta. Chaypi kunuka payta ama mikuchunga wakashpa mañarka. Tío, kachariwe. Mayta ñukaka kikimba viksapika paktashayari. Shuk hatun llamata urkupi charini. Chayta kusha. Shina nishpa kaya tutamanta kungapa sakirirka. Ña kaya tutamantata kunuka hawa urkumanta kaparirka. Tío, urapi shuyangi. Hawa urkumanta hatun llamarukumi llamurijo. Ay. Imakunapas ñukata yalliwan. Kunukama ñukata umachin. Ushusumanta llullasikirukumanta kaykuna ñukata yalliwan. Kunangarimpas ñuka ayllukuna ñuka huchamanta yarhay padecinajun. Chaymantami ayllukunaka ñukanchik wawakunamanga llankanakunata yachachina kanchik. Ñawpapika killa runakunaka atukmi tigran kashka. Usted está viendo Bajo un mismo sol.
te escribo esta carta desde el frente de batalla. Ya vendí mi guitarra y empeñé mi alma. Ya no me queda nada para traerte a casa. Un poco de agua. Contó el abuelo de mi abuelo que hubo un tiempo en que el agua el hombre ahorraba, que era tan bonito oír como cantaba dulces melodías de esperanza. Pero ahora, hijo mío, solo tengo para usted un inmenso mar de lágrimas para calmar su sed. ¿Cuántas veces nos dijeron que esto iba a suceder? Que el juego de la vida se podía detener. Y ya lo ve, ya lo ve. El planeta azul empieza a arder. Y ya lo ve, ya lo ve. Por eso, hijo, hoy yo se lo digo a usted. Que cuides el agua de nuestra tierra, por África entera, también por América, por todos los bosques y todas las selvas. Que llueva y que llueva y que nazca otra conciencia. Agua que no has de beber, no la dejes correr y no la dejes correr. Agua que no has de beber, y pobre del ciego que no quiere ver. Agua que no has de beber, y ver que la vida se muere de sed. Agua que no has de beber, por Dios te lo pido, no la dejes correr. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Agua que no has de beber, la tala de los bosques es lo que hay que detener. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Agua que no has de beber, no dejes jamás que trafiquen con tu sed. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Despierta, date cuenta de que el agua no es eterna. Tú tienes el poder, la fuerza y la conciencia. Despierta, despierta. Ponte pilas, ponte alerta, pa' que prendas tu conciencia. Que cuides el agua de nuestra tierra, por África entera y también por América, por todos los bosques y todas las selvas. Que llueva y que nazca otra conciencia. Agua que no has de beber, no la dejes correr y no la dejes correr. Agua que no has de beber, y ver que la vida se muere de sed. Agua que no has de beber, y pobre del ciego que no quiere ver. Agua que no has de beber, por Dios te lo pido, no la dejes correr. Agua, agua, aguanta, no la dejes correr. Agua, agua, aguanta, la tala de los bosques es lo que hay que detener. Agua, agua, aguanta, no la dejes correr. Agua, agua, aguanta. Así concluimos esta parte del programa, dedicado a los niños y niñas. Seguro que todo nos gustó, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, porque al volver tenemos una entrevista con el bien conocido y querido grupo musical de Peguche, Los Ami, y el estreno de su video musical realizado por APAC para Bajo un Mismo Sol, Sumas Guarmi.
Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Nos encontramos aquí desde la Casa Sol con el grupo Sami, con quienes estamos un poco compartiendo el trabajo que están realizando, la grabación de su próximo video, y también queriendo conversar un poquito sobre el trabajo, sobre el significado del grupo. Por ejemplo, no sé, Germán, ¿nos puedes contar cómo nace el grupo Sami, qué significado tiene y en qué idioma es? Bueno, pues Sami significa fortaleza de espíritu. Es una palabra quichua. ¿El grupo cuándo y con qué objetivos nace? Bueno, pues más o menos como ya llevamos una trayectoria de unos 15 años. Ajá, sí. Bueno, pienso que a raíz es una herencia musical de nuestros padres, de mi papá, ¿no? Entonces, pues, que adquirimos cada uno de nosotros los hermanos y nos pusimos de acuerdo para conformar porque nos gustaba la música. Alberto, no sé si nos puedes contar quiénes integran el grupo. El grupo se compone de 4 hermanos y a medida se ha hecho un seguimiento con nuestros sobrinos. Bueno, está Germán, Rodrigo, Jaime, mi sobrino Delber, también está Yarik y mi persona, Alberto, ¿no? No podemos descartar también el aporte esencial de muchas personas a lo largo de algunas grabaciones que hemos tenido. Este es el tercer álbum, pues también se han introducido personas, como en este momento el disco que hemos terminado de grabar, pues está Dianita, que se ha introducido en el tema de Subman Warmi. Y al igual, pues los demás chicos que están tras mis espaldas, Michael, aquí John, Isaac, y bueno, entre otros también que han aportado para poder que disco tras disco pues se lo haga realidad, ¿no? Cuéntanos cuál es la particularidad, en qué se diferencia este último trabajo. Bueno, en sí la parte más importante de este trabajo hemos analizado, ¿no? De poder contemplar la parte de la fiesta del sol, el Inti Raymi, debido a que es una característica muy local y a nivel internacional, me parece, y pues por qué no sobresaltar este tema, ¿no? Y esa es la principal característica que hemos realizado para poder dedicar a la gente de nuestro pueblo y a nivel del mundo, si es posible. Además del Inti Raymi tienen otros ritmos, me imagino. ¿Qué ritmos más integra dentro de esta nueva producción? Sí, tenemos, bueno, en especial está el fandango y también la parte de la combinación de ritmos como la guitarra eléctrica en el San Juanito. Estos han sido los ritmos que están, y también una parte de la música hermana boliviana, ¿no? Que hemos tratado de fortalecer también, o más que todo de dar una hermandad musical. Ajá. Bueno, Rodrigo, ¿nos puedes un poco contar, ¿no? ¿Cuándo será el lanzamiento de este trabajo? Bueno, pues este trabajo queremos presentar al público en junio 7 en la Casa del Colibrí o Quintihuasi, la Casa Cultural. Entonces estamos listos para esa fecha. Germán, un poco para promocionar y compartir este trabajo, ¿tienen pensado hacer giras nacionales o internacionales? Estamos pensando así, recorrer un poco parte de nuestro Ecuador también, y se tiene planificado, pero por el momento, como decía mi hermano Rodrigo, tenemos el lanzamiento en Otavalo primero, el 7 de junio a las 7 de la noche, y también quiero recalcar que va a ser un evento gratis para el público, donde vamos a compartir nuestras canciones. Y así creo que para el 23 o 24 de junio también tenemos otro evento aquí en Otavalo por la cuestión del Inti Raymi. Y el 26 de junio tenemos en el Teatro Nacional Casa de la Cultura en Quito. Entonces vamos a ir poco a poco canalizando las cosas y espero seguir avanzando más para otras provincias también. Alberto, ¿nos puedes un poco contar cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo
¿Cuál es un poco la visión? ¿Hacia dónde quieren llegar? Bueno, de tener una visión concreta, pues yo pienso de que con el trabajo que lo estamos así cristalizando, sería la palabra exacta, ¿no? Sería el primer camino que tenemos, porque de hecho pues hay muchos jovencitos que quieren realizar grupos nuevos y queremos, o sea, introducirnos en las vidas de ellos, ¿no? Y pues también, o sea, yo creo que en tratar de realizar nuevos trabajos, si Dios lo quiere, pues, y buscar algunos sentidos a los trabajos que queremos realizar también a futuro. También realizar presentaciones que pueden ser por nuestros propios medios o a nivel, qué sé yo, de la parte gubernamental del municipio. Pero lo más bonito es trazar una bonita visión de la música cultural, que esto no muera y que se embarquen más gente joven que también pueda hacerlo profesionalmente y seguir avanzando en el sistema musical. Último, Germán, no sé si quieres hacer una invitación al lanzamiento, un poco diciendo qué día exactamente va a ser, la hora, para que la gente esté esperando, ¿no? Listo, voy a decir algo en quichua. Bueno, Ñukanchi invita Panche como grupo Sami, a su Cuchiguita Charingapa, que junio 7 a las 7 de la noche, Cagripan Ñukanchi para programa lanzamiento volumen 3 de grupo Sami. Cordialmente invita Panche, Shamupaichi, Chay Shuktuta Cuchillata Yalingapa, Gulpi Guyata. Kaitakita karanchi gulpi warmikunaman tukushunguwa.
La fiesta del Inti Raymi de los Quichua Otavalo es ya transnacional. Bajo un mismo sol les estará presentando serie de programas especiales durante el mes de junio, dedicado a mostrar el aporte que los Mindalae Quichua Otavalo hacen a la diversidad cultural del mundo. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la recreación de expresiones culturales como el Inti Raymi, pero fuera del territorio ecuatoriano. Fiestas que se hacen sin ningún patrocinio ni apoyo gubernamentales de ningún tipo, solo con la voluntad y esfuerzo de los pushas, organizadores, priostes o presidentes, y de la comunidad Quichua Otavalo, residente en diversos países y ciudades del planeta. Queremos ofrecer este espacio para escuchar las voces de estos personajes, para saber cómo lo hacen, quiénes participan y por qué lo hacen. Usted, señor y señora televidente, podrá conocerlos aquí desde el próximo sábado 8 de junio, Inti Raymi Transnacional 2013. Espérelo. Con esa novedad me despido. Hasta la próxima semana.